Desplazamientos de las curvas de demanda y oferta. Analicemos primero los desplazamientos que pueden ocurrir dentro de la curva de la demanda. Retomando los conceptos anteriores, decíamos que la curva de demanda muestra exclusivamente el efecto del precio sobre la cantidad que demandamos, ¿no? Entonces, cuando determinamos qué cantidades se desean demandar a diferentes precios, suponemos que permanecen constantes, ceteris paribus, los ingresos y en general aquellos factores a excepción del precio, ¿no?, que pueden afectar a nuestra demanda. Sin embargo, esto frecuentemente no suele ocurrir, ¿no?, porque no permanecen inalterados todos los demás factores. Entonces, cuando en la realidad ocurre que se modifican otros de los factores que son los que afectan a la función de la demanda, recordemos que en el PowerPoint anterior hablamos de la diferencia entre una curva de demanda y una función de demanda, cuando la función, ¿sí?, que tiene más agregados, se ve alterada en alguno de sus componentes, encontramos que se produce un desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes que hacen que se produzca un desplazamiento? Bueno, la renta de los consumidores, el precio de los bienes relacionados y los gustos de los consumidores. Bueno, ahora profundicemos un poco más los puntos que dijimos y abordamos en el PowerPoint anterior sobre los motivos por el cual se producen un desplazamiento de la curva de demanda, y nombramos en primer término a la renta de los consumidores. ¿Qué significa la renta de los consumidores? Traducido a nuestro dialecto, sería la modificación que se produce en cuanto a nuestros ingresos, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que cuando nosotros tenemos un ingreso que aumenta nuestra renta, nosotros vamos a poder consumir más, ¿no?, a cualquiera que sea el precio, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. A cualquier precio vamos a poder consumir más, por lo que va a producir una nueva curva de demanda, y esta va a tener un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Porque nosotros ahora cambiamos, tenemos un ingreso mucho más alto. Si pasamos de ganar 50.000 pesos por mes a ganar 90.000 pesos por mes, obviamente vamos a tener una nueva curva de demanda distinta a la anterior, ¿sí? Porque nuestros ingresos aumentaron. Y esto produce no un desplazamiento a lo largo, porque un desplazamiento a lo largo nos hace simplemente hacer combinaciones entre precio y cantidad. En cambio, cuando se modifica uno de los agentes que interviene dentro de la función de la demanda, produce un desplazamiento hacia la derecha de nuestra curva de demanda, ¿sí? Vamos a tener una curva de demanda totalmente distinta. ¿Qué pasa cuando nos vemos, supónganse, ¿no?, si en nuestra casa trabajamos 2 personas, logramos tener un ingreso mensual de 160.000 pesos por mes, ¿no? ¿Qué pasa? Despiden a una de las personas y nuestro ingreso familiar se modifica, pasa a 80. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, nuestra función, recordemos que cuando hablamos de función es porque tiene varios agregados dentro, ¿sí? Que está el factor que estamos hablando ahora es la renta. Entonces, nuestra función de demanda se produce un cambio muy importante al reducir los ingresos a la mitad. Entonces, en el anterior caso dijimos que como me aumentan el sueldo, produzco un desplazamiento hacia la derecha. Y ahora, como mis ingresos bajaron, el ingreso total de mi familia, me veo obligado a no poder más hacer combinaciones entre precio y cantidad, sino tener una nueva función de la demanda que va a estar, se va a ubicar hacia mi izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se alteren los ingresos, lo normal va a ser esperar
estos movimientos en la demanda que se producen en la misma dirección, ¿no? A ver, si yo gano más, me muevo hacia la derecha; si yo voy a ganar menos, me muevo a la izquierda, ¿sí? Eso es el razonamiento que nosotros tenemos que hacer. Bueno, hay algunas excepciones a esta regla. A ver, pensemos en el siguiente ejemplo. Si en un determinado individuo que repentinamente ve incrementar, ¿no?, de forma muy apreciable sus ingresos, espera que ante este nuevo nivel de renta altere el patrón de consumo. Y acá vamos a introducir sobre un tema que no abordamos anteriormente, ¿sí?, sobre los bienes. Entonces decíamos que, bueno, este patrón de consumo de esta persona que ahora gana más se ve modificado. Entonces, si esta persona antes con sus ingresos que eran más bajos consumían muchas más harinas, ¿sí?, porque recordemos, yo le doy el ejemplo de las harinas porque, bueno, es lo que más consume la clase media, porque elabora sus productos, ¿no? Entonces, antes consumía muchas harinas y ahora su patrón de consumo va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener un ingreso más alto va a dejar de consumir tantas harinas y va a pasar a consumir más carne, más pescados y otros alimentos que quizás en épocas ajustadas uno no consume tanto, ¿no? Si esto sucede, el incremento del ingreso de esta persona lo que va a producir es una reducción de la cantidad demandada de las harinas. Entonces, por lo que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda de este bien, ¿sí? Eso nos va a dar un patrón de consumo y de determinación de este bien. Entonces, recordemos, nosotros podemos analizar por dos lados. Si yo les pido que analicemos la curva de demanda en cuanto a su función, a lo que ella produce, ¿sí?, de los agentes que tiene integrados esta función, y analizamos la renta, ustedes pueden explicar, bueno, que la renta de los consumidores, dado un aumento, se va a producir un desplazamiento hacia la derecha, porque ahora puede consumir más de estos bienes, cualquiera sea el nivel de precios. Pero si yo les pido que analicemos el desplazamiento de la función de la demanda de el bien harinas ante un aumento de la renta, ustedes me tienen que explicar lo que yo les acabo de decir, que se produce un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí?, de este bien de las harinas, porque ahora, como este bien era un bien que permitía elaborar muchos productos, ahora esta persona decide dejar de elaborar sus propios productos y consumir más carnes y pescados, ¿sí? Entonces, desde una misma situación, podemos tomarlo para dos direcciones. Cualquiera que sea, tenemos que explicar bien cuál es el razonamiento que estamos aplicando. Podemos corrernos ante un aumento del ingreso, nos podemos correr hacia la derecha para el mismo bien, y en caso de que sea un bien que yo le produzco mucha manufactura para producirlo, ¿no?, como es en el caso de la harina, nos moveremos hacia la izquierda. Del análisis anterior, ¿qué podemos concluir? Que cuando nosotros analizamos, no solo analizamos un incremento de la renta con respecto a los bienes que consumimos, este análisis nos permite evaluar a los bienes por dos lados, ¿sí? Vamos a tener que ubicar, por un lado, a los bienes normales y por el otro, a los bienes inferiores. A ver, ¿qué quiere decir? Un bien normal sería que cuando incrementa la renta, aumenta la cantidad que yo demando de este bien a cualquiera sea su precio. En cambio, un bien inferior sería que cuando yo aumento mi renta, mi ingreso, decido consumir menos. A ver, si yo, volviendo al ejemplo anterior, ¿no?, que yo no se los adelanté como para trabajarlo de modo ordenado. Si yo vuelvo al ejemplo anterior en el cual aumento mis ingresos y decido dejar de comprar harinas, ¿sí?, porque ahora compro la pascualina y no elaboro yo la pascualina, entonces voy a ver que en la harina era un bien inferior, ¿sí?, porque yo dejo de comprar la harina para comprar el producto terminado.
Entonces, si yo evalúo, ese bien es un bien inferior. Ahora, digamos que para mí puede representar un bien normal. Puede ser, si yo consumo levité de peras y compro, no sé, compro 2 veces a la semana y ahora mis ingresos aumentan, ¿sí? Y consumo, en vez de 2, compro 7, uno para cada día, encuentro que ese es un bien normal, porque más allá que pueda sufrir aumentos de precio, yo voy a consumirlo más porque ahora mis ingresos son más altos. Bien, ahora analicemos el segundo elemento de nuestra función de demanda, ¿sí? Que produce un desplazamiento de la curva. Este elemento son los precios de los bienes relacionados. A ver, las alteraciones que se producen en el precio de un determinado bien puede ocasionar que produzca un desplazamiento de la curva de demanda de otro bien, ¿sí? Aumenta el precio de un bien y también produce un desplazamiento en la curva de otro bien. A ver, vayamos con un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Si se da hipotéticamente un aumento del precio de la nafta, esto trae como consecuencia que los productos que utilizan de modo conjunto la nafta también pierdan cierto interés, ¿no? Las personas no van a querer consumir aquellos bienes que utilizan de modo intensivo la gasolina, ¿sí? Por ejemplo, los automóviles, ¿sí? Que eso sería el caso más fácil de relacionar. Entonces, la curva de demanda de estos va a tender a desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Por el aumento del precio de la nafta. Entonces, la demanda de los automóviles se va a trasladar hacia la izquierda, producto del aumento de la nafta, ¿sí? Entonces, el aumento del precio de la nafta va a tener este efecto contrario sobre la cantidad demandada de otro producto también, ¿sí? Porque nosotros analizamos siempre las dos caras de la misma moneda. El aumento del precio de la nafta produce un desplazamiento de la izquierda de los automóviles, pero produce un aumento de un desplazamiento hacia la derecha de aquellos productos que utilizan combustibles alternativos, ¿sí? Puede ser el carbón, puede ser las energías solares y demás. Entonces, analicemos así. ¿Aumenta la nafta? ¿Qué pasa? Una vez que se produce el aumento, va a producir efectos sobre los otros bienes, ¿no? Por un lado, el de los automóviles va a producir un efecto hacia la izquierda, que sería que lo estaría perjudicando, y en el caso de supongamos, los automóviles que utilizan energía solar, un desplazamiento hacia la derecha, porque los estaría beneficiando este aumento de la nafta, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que analizar nuestro producto, pero además los otros productos, los efectos que produce sobre los otros, además. Entonces, del razonamiento que realizamos anteriormente, encontramos que dependiendo del comportamiento que van a tener estos bienes, podemos subdividirlos en dos, ¿sí? Por un lado, nos va a dar que tienen un comportamiento de bienes complementarios y por el otro lado nos va a dar que tienen un comportamiento de bienes sustitutos. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, bienes complementarios va a ser que cuando aumenta el precio de uno de estos, se reduce la cantidad demandada del otro. Entonces, va a tener el mismo comportamiento del bien, ¿sí? Si los dos bienes, ante el aumento del precio de cualquiera de ellos dos, se produce que va a bajar la cantidad demandada, son bienes complementarios, que irían siempre juntos. A ver, cordones y zapatillas, podríamos decir, ¿no? Son complementarios, van juntos. En cambio, un bien sustituto sería que cuando aumenta el precio de uno de ellos, la cantidad demandada del otro se incrementa. Entonces, ante la desventaja de que uno tiene que aumentar el precio, el otro aumenta su cantidad demandada porque podríamos decir que es el sustituto. ¿Cuál sería un ejemplo como para que todos entendamos? Cuando aumenta el precio de la Coca-Cola, vemos que su cantidad demandada va a bajar, pero aumenta la cantidad demandada de
todas las marcas alternativas que tienen gusto cola. Bien, analicemos ahora el tercer factor que está dentro de los que producen un desplazamiento de la función de la curva de demanda. Y estos son los gustos o las preferencias, ¿sí? A ver, los gustos y las preferencias lo podemos entender más que nada por estacionalidad, ¿no? Tenemos épocas en las cuales fueron, por ejemplo, un furor los jeans Oxford. Entonces todos queríamos uno, entonces lo que produjo era un desplazamiento de este hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todos queríamos y no importa el precio que tenían, todos íbamos a querer consumir más de ellos. Cuando la moda fue cambiando y vino la época de los jeans chupín, todos queríamos un chupín. Entonces, ¿qué pasó? Analizamos la curva de la función de la demanda y nos paramos siempre de los Oxford, ¿no? Entonces, estos tienen un desplazamiento hacia la izquierda cuando llega el chupín, ¿no? Entonces, esto tiene más que ver también con las campañas publicitarias, con la época del año en la que nos encontremos y demás. Pero bueno, sabemos que va a influenciar notablemente sobre la función de nuestra curva de demanda. Entonces, a nivel general y a modo de conclusión de los motivos que hacen que nuestra función de curva de demanda sufra desplazamientos, podemos decir que cuando hablamos a nivel de mercado y se producen algunas de estas alteraciones de las tres que vimos, encontramos con que si se desplaza hacia la derecha, ¿sí?, lo que va a producir es un aumento del precio, un aumento de la cantidad demandada y un aumento de la cantidad ofrecida también, ¿sí? Y totalmente lo contrario ocurre cuando el desplazamiento se produce hacia la izquierda. Se produce una reducción de la cantidad ofrecida, una reducción de la cantidad demandada y una reducción del precio. Bueno, en este caso lo vamos a ver de modo gráfico, ¿no? Cuando se produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, ¿sí? Supongamos que, como analizamos anteriormente en el caso de los jeans Oxford, ¿no? Están de moda nuevamente, entonces nuestra curva de demanda se desplaza hacia la derecha y encontramos de modo gráfico que las cantidades ahora son mayores, ¿sí? Si nos situamos en Q0, ahora estaríamos en Q1 porque están de moda, y en cuanto al regulador del mercado, que va a ser el precio va a aumentar. Entonces, lo que va a producir, nosotros ahora no estamos analizando todavía la curva de oferta, eso viene a continuación, pero la curva de oferta, de la función de la oferta, acá la dejamos en ceteris paribus y analizamos que, bueno, este va a regular por medio de un aumento de los precios la cantidad que estaría demandando cada uno de nosotros. Bueno, ahora nos toca analizar los motivos por los cuales se produciría un desplazamiento de la curva, de la función de la curva de oferta. Bueno, encontramos que los consumidores no son los únicos que condicionan la evolución del mercado. Los productores también, ¿sí? Entonces encontramos que el mercado lo que va a hacer es recoger un conjunto de interrogantes en lo cual los vendedores responden a los deseos de los compradores. Pero a la vez los compradores también reaccionamos a la voluntad de los productores. A ver, un ejemplo simple. Cuando introducen nuevos celulares con 3, 4, 5 cámaras, cada vez tienen más cámaras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un deseo que es la comunicación y la tecnología, pero los productores nos influencian a nosotros mediante sus accesorios, que algunos superfluos, que se encuentran dentro de estos dispositivos. Entonces, nosotros reaccionamos al mercado, enviamos señales de lo que queremos, pero a la vez los productores nos influencian a nosotros en querer cambiar los celulares de modo cada vez más rápido para aumentar la cantidad de cámaras, la cantidad de funciones y demás. Entonces, para analizar estas alteraciones que se producen en la oferta, ¿sí?, por medio de los productores,
tenemos que retomar la idea de la función de la curva de oferta, ¿sí? Y vamos a ver y analizar cuáles son los motivos que hacen que ésta se modifique. Recordemos que vamos a seguir utilizando siempre ceteris paribus, ¿no? Bueno, analicemos. Las variables que son más significativas y que afectan a la oferta son el precio de los factores productivos, el precio de los bienes que están relacionados a ellos y la tecnología. Bueno, analicemos el primer caso que haría que se modifique y produzca un desplazamiento de la función de nuestra curva de oferta. Con un ejemplo considero que se entiende mejor, ¿no? A ver, analicemos y situémonos de la siguiente forma. Se da una baja en el precio de los fertilizantes. Soy agricultor, produzco soja y baja el precio de los fertilizantes, lo cual hace más productiva mi cosecha. Entonces, como productor, me voy a sentir muy incentivado en aumentar la producción, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es producir más. Este aumento de mi producción va a hacer que mi función de oferta se desplace hacia la derecha, ¿sí? Como muestra el gráfico. Yo les puse oferta 0 y oferta 1. Oferta 0 sería sin la rebaja del precio de los fertilizantes, y ahora me sitúo con la disminución del precio de los fertilizantes. Voy a tener una nueva curva de oferta, ¿sí? Porque yo voy a aumentar mi cantidad demandada y fíjense lo que sucede. Produzco también una disminución del precio. Pasamos de precio 1 a precio 2, que es más bajo, y la cantidad es aún mayor, ¿sí? Lo cual me convierte a mí en mucho más eficiente. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros como productores, cuando alguno de los precios de los factores productivos que nosotros tenemos, de que pueden ser nuestros insumos, se produce una alteración, nos va a producir una alteración también en nuestra curva de oferta. Sería para la derecha en el caso de que aumente y para la izquierda en el caso de que aumente el precio, ¿sí? Entonces decimos, para la derecha en el caso de que baje el precio del fertilizante y para la izquierda en caso de que aumente su respectivo precio. Bueno, analicemos ahora la segunda de las opciones que presentan Monchon y Becker con respecto a aquellos motivos que producen un desplazamiento de la función de la curva de oferta. Ellos presentan que el precio de aquellos bienes que están relacionados con aquel que nosotros decidimos producir influyen realmente en nuestra función de oferta. ¿Cómo sería? A ver, yo les puse el siguiente ejemplo. Si somos agricultores y tenemos una X cantidad de tierra para producir y, bueno, notamos que el precio del maíz disminuye, eso seguramente nos dará un incentivo a producir menos. Entonces, si nosotros producimos dos tipos de semillas, producimos en este caso maíz y producimos cebadas, bueno, decidimos, dado que disminuye el precio del maíz, nos desincentiva, decimos, bueno, decidimos dedicarle una menor porción de nuestras tierras cultivadas al maíz y aumentar el de la cebada. Entonces, de esta forma, nuestra función de la curva de oferta tiene un desplazamiento hacia la derecha. Bueno, ahora analicemos la última de las opciones que plantean Monchon y Becker con respecto al desplazamiento de la función de nuestra curva de oferta. Y plantean que la tecnología existente al momento en que nosotros producimos es un factor condicionante para producir el desplazamiento de la curva de oferta. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, en caso de que se dé un salto tecnológico, esto puede contribuir notablemente a reducir nuestros costos de producción, lo que va a provocar que tengamos un incremento de nuestros rendimientos de nuestra producción. Entonces, ¿qué daría como consecuencia ahora que la nueva tecnología hace que yo pueda producir a costos más bajos?
cambia de modo radical mi función de oferta, produciendo un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Entonces, este desplazamiento me va a hacer producir mayores cantidades y reducir el precio. Bueno, recapitulando un poco toda la información que hemos trabajado con respecto a la función de la curva de oferta, obtenemos como conclusión que todos aquellos comportamientos distintos, ¿no? Aquellas alteraciones que se produzcan que sean distintas a las del precio, van a producir un desplazamiento de la curva, de la función de nuestra curva de oferta, ¿sí? Cuando decimos desplazamiento va a ser que se va a correr hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando se producen alteraciones solamente de precios, nos vamos a mover a lo largo de nuestra curva de oferta, ¿sí? Entonces, cuando tiene un lugar un desplazamiento hacia la derecha de nuestra curva de nuestra función de la curva de oferta, el precio de equilibrio se va a reducir y la cantidad demandada ofrecida va a aumentar, ¿sí? Esto lo vamos a ver y se lo voy a explicar mejor con el siguiente gráfico. Prestemos atención a este gráfico que muestra la intersección de las curvas de oferta y demanda, ¿sí? Analicemos primero la intersección de demanda 1 y oferta 1, ¿sí? Encontramos que el punto de equilibrio va a estar en P1 y Q1. Ahora, supongamos que se produce alguna de las alteraciones que nosotros analizamos y se produce un desplazamiento de la función de la demanda hacia la derecha, ¿no? Esto nos va a dar una nueva función, una nueva curva de demanda, que ahora va a estar tocando en la función de oferta, si no la modificamos ni nada, mucho más arriba, ¿no? No tiene los puntitos, pero sería el único punto en el cual yo no les marqué con signos de puntos discontinuos. Entonces, si yo no modifico más nada y solamente modifico mi cantidad demandada, vamos a encontrar que se va a encontrar en esta intersección de demanda 2 con la oferta 1, ¿sí? Que va a tener un precio más alto y una cantidad también más alta. Ahora, ¿qué pasa? La función de oferta también responde, ¿sí? A diferentes factores que se pueden encontrar dentro de las tres opciones que yo les di, ¿no? Como decíamos, la modificación de la tecnología existente provoca que, analicémoslo mejor desde un ejemplo. Cuando se da la innovación de los celulares, ¿no? El celular primero no tenía cámara. Bueno, entonces estamos en la situación 0. Pasaríamos a la situación en la cual no tenemos puntos, ¿sí? De demanda 2 con la intersección de la oferta 1, dado que todos queríamos tener un celular y la oferta era limitada, ¿no? Porque eran pocos. Entonces el regulador va a estar más arriba, ¿sí? Por el hecho de que los gustos cambiaron. Entonces a un precio más alto se podría consumir X cantidades. Ahora, la tecnología se fue modificando, dado que, bueno, fue avanzando, ¿no? Entonces, ahora la función de oferta cambia y pasa a la oferta 2, ¿no? Entonces nos encontramos con esta nueva intersección que estaría en P2, Q2, ¿sí? Acá vemos que se encuentra cierto equilibrio nuevamente, que el mercado tiende al equilibrio por esto, porque regula en algún momento los gustos con la tecnología y así, ¿no? Entonces, en este nuevo punto de P2 y Q2 encontramos que relativamente muy poco se modifican las cantidades con respecto al precio, ¿sí? El precio es apenas un poco más alto, pero la cantidad sí ha aumentado, dado que tenemos la innovación tecnológica que nos permite producir más. Bueno, nuevamente luego puede producirse una nueva alteración en el caso de la función de oferta. Supongamos que ahora la tecnología está mucho más avanzada
y se logra robotizar por completo, entonces se produce un nuevo salto en la tecnología, tenemos un nuevo tipo de oferta, que sería la oferta 3, y fíjense, si no se modifica nuestra curva y función de demanda, encontramos que ante un nuevo salto de la tecnología, nuestra intersección, ¿sí? Nuestro equilibrio de mercado entre oferta y demanda va a estar dado por P3 y Q3. Entonces encontramos que si aplicamos ceteris paribus y no se modifican los justos y solo se modifica la función de oferta, encontramos que el precio baja mucho más y las cantidades aumentan. Ahora bien, hablemos de una de las posibles alternativas que suele suceder dentro de las funciones de oferta y demanda que no hemos abordado aún. Hasta ahora veníamos hablando de un desplazamiento hacia izquierda o hacia derecha, pero también cabe hablar de un desplazamiento a lo largo de las curvas de la función de oferta y demanda cuando se produce un desplazamiento hacia la derecha o izquierda de una de ellas dos, ¿no? A ver, analicemos que se produce un desplazamiento de nuestra función de demanda hacia la derecha, sea porque cambiaron los justos, porque aumentó mi renta o demás. Entonces, situamos en primera instancia, nos encontramos en la situación de equilibrio de E0, ¿no? Equilibrio 0. Se produce un salto en mi ingreso económico y pasamos a tener una función de demanda totalmente distinta, ¿sí? Y entonces, ahora, la intersección con la oferta va a estar dada en E1, ¿sí? ¿Qué nos dice E1? Que bueno, va a hablar no solamente de la demanda, sino que también habla de la oferta. Pero ¿qué pasa? La curva de oferta no se alteró. Y acá no tenemos que caer en el error de decir que la oferta aumenta, ¿sí? Porque somos nosotros solos los que hemos aumentado la cantidad que demandamos, pero la oferta no se ha modificado, ¿sí? Es importante realizar esta aclaración, dado que muchos caen en el error de decir que la función de oferta también suele cambiar, pero ello no es así, porque nosotros siempre aplicamos ceteris paribus, entonces no analizamos el movimiento de más de una variable al mismo tiempo, ¿sí? Eso tenemos que recordar. Entonces, nuestra intersección va a estar dada en E1, ¿sí? Lo que significa que la función de oferta no es que ahora ellos lanzan más unidades al mercado, sino que solamente significa que nosotros demandamos más a pesar de que el precio haya aumentado. Realizada la aclaración anterior, no tenemos que caer en el error de confundir un desplazamiento de la demanda a un movimiento a lo largo de la curva, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir ello? Que cuando aumenta la cantidad demandada, ¿sí? Que lo vamos a ver en el eje horizontal, las cantidades, cuando aumenta las cantidades, se produce un desplazamiento de la demanda, en este caso de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es la creación de una nueva función de demanda. En cambio, cuando se producen alteraciones en cuanto al precio y la cantidad, ¿sí? Que son las combinaciones que nosotros realizamos, precio, o sea, dado nuestro ingreso determinado, podemos realizar siempre distintas combinaciones maximizando lo que tenemos. Entonces, siempre vamos a hacer combinaciones respecto a ello en cuanto a precio y cantidad, ¿sí? Vamos a mover esas dos variables juntas, pero cuando solamente movemos la variable cantidad, vamos a ver que es cuando se crea una nueva función de demanda, ¿sí? Fíjense bien y analicen el gráfico que yo les muestro. En P0 tenemos dos cantidades totalmente distintas para A y A', ¿sí? Para A solo tenemos la cantidad Q0 y para A' tenemos cantidad 2. ¿Por qué? Porque bueno, ahora mi ingreso es más alto y al mismo precio yo demando más. Eso significaría, ¿sí? En cambio, cuando vamos a P1, situado en el eje vertical,
tenemos Q1, ¿no? Entonces, si yo me quiero situar en la misma línea en la demanda 1 y no la demanda 0, encontramos que a P1 también tenemos distintas cantidades, ¿sí? Porque a cualquiera que fuese el precio, yo voy a demandar más cantidades.